El otro, por supuesto, es el reto que nos ponen los propios lectores de querer informar más y de una caída en la credibilidad de los medios, que no es una percepción, está absolutamente documentada. El Instituto Reuters saca un informe cada año. El informe que sacó a principios de este año no deja duda que la caída de la credibilidad de la gente hacia los medios de comunicación en general en el mundo, pero mucho en México, es fundamental cuando hablamos de desinformación, porque la gente no encuentra un espacio libre, un espacio confiable para confirmar lo que quieren o no quieren saber. Y yo diría que ahora, siglo XXI, con una sociedad mucho más informada, con tanta tecnología por medio, seguimos cayendo en cosas, para no meterme en política, seguimos cayendo en cosas tan fáciles como la muerte de José Luis Perales, por ejemplo, que ustedes recordarán. Caímos todos. Y ese es el principio, creo yo, de la materia prima de la desinformación. Información que es falsa, pero podría ser muy creíble, como en este caso. José Luis Perales no era una figura que veíamos todos los días en TikTok hablándonos como lo vemos ahora con Luis Miguel, ¿no? Y la gente dijo, híjole, está complicado, pero puede ser. Ese puede ser es una ventana muy importante para la desinformación, es caldo de cultivo. Habría que tomarse el tiempo de verificar de dónde viene la información, incluso nosotros, y este ejemplo claro lo pongo también para nosotros los medios, porque la mayoría de los medios publicaron la información como si fuera cierta, en un doble nivel donde los periodistas informan primero y luego sus medios de comunicación. Ha ido cambiando la ruta y ha ido cambiando el ritmo. Yo quisiera, de mi parte, desde una empresa que maneja muchos periódicos en todo el país, 45, hacer una reflexión interna y un ejercicio interno hacia las propias redacciones. Debe haber mucho más trabajo de verificación de información, aunque el ritmo de comunicar la información, de publicar la información, baje un poco. El ritmo loco al que nos traen las redes sociales, ese es otro, no es el ritmo de la información. Debemos también concluir, y eso lo he visto en algunos foros internacionales, hay muchos países que lo hacen, que todo este ejercicio de que una persona en la calle vea un TikTok con información casi creíble, pero no, y que dude de que esa información sea cierta, viene de un ejercicio de pensamiento crítico que no estamos haciendo tampoco en las escuelas, y que debería haber ahí una sociedad o una comunión entre educación y medios de comunicación para enseñar a los chicos, sobre todo, diría yo me iría hasta secundaria, ¿no? Y de secundaria, por supuesto, universidad, un ejercicio de reflexión de pensamiento crítico. Duden, de entrada duden y vayan a las fuentes de información. Es nuestro trabajo que nosotros seamos una fuente de información confiable, pero todos debemos de entrada dudar de la información que nos llega. Creo yo que tecnología, ChatGPT, inteligencia artificial, videos que se desarrollan en 2 segundos, todo eso se va a usar en buenos términos y en buena lid, en tanto quien consuma esa información dude de entrada. Yo iniciaría con 3 problemáticas brevemente. Una es el modelo de comunicación política que impera, que está totalmente obsoleto en el contexto electoral. El del 2006-2007 tuvo una razón política, histórica, social en aquel momento. Hoy es obsoleto, primero porque los destinatarios son la radio y la televisión y oh sorpresa, ya hay redes sociales y plataformas que han superado por mucho la capacidad de viralizar la información. Segundo, porque es un modelo esencialmente censor. En la disputa política quieren que nos comportemos como ladies y gentlemen, ¿no? Y entonces pues no se da, ¿verdad? En ningún país que aspire a ser democrático, ni siquiera en las democracias consolidadas, está ese modelo. Y al contrario, la libertad de expresión tiene que ser especialmente protegida, no restringida en contextos electorales. Es un discurso especialmente protegido, el discurso electoral. Puede ser mordaz, cáustico, vehemente, incluso ofensivo, pero eso permite conocer la oferta política y permite formarnos a los electores, a las electoras como una opinión.
En ese sentido, creo que el modelo está equivocado desde esa perspectiva, desde propiamente el paradigma, el que parte de que no se puede decir nada, de que esto es difamación, etcétera, y en un proceso que se antoja complejo, polarizado, especialmente agresivo, el atribuirle o el facultar a los organismos electorales, tanto al INE como al Tribunal Electoral, pero también a los tribunales locales, esta función de policía del lenguaje va a meter demasiada deslegitimación en el propio sistema electoral. Lo hemos dicho, lo dijimos hace un año en un foro que organizaba el INE, que es el caballo de Troya del sistema electoral, este modelo de comunicación política, porque la clase política pues simplemente no va a cumplir, le va a dar la vuelta como le ha dado la vuelta con las campañas, no campañas. Eso es una cosa tremenda y al contrario va a generar también un efecto sensor, porque además al momento de solicitar que se bajen contenidos, que es una medida sumamente extrema, no lo normalicemos, es la medida más extrema que hay, bajar contenidos, bajar tweets, bajar información de las redes sociales, pues se están abocando más a periodistas, ciudadanos, influencers, etcétera, etcétera, sin hacer esta ponderación entre los sujetos de la discusión política, sujetos de poder, no tomar en cuenta las asimetrías de poder reales y formales que existen al momento de tomar estas medidas. El otro tema, la desinformación, por supuesto que es un arma de ataque política, forma parte también a veces de una estrategia de guerra psicológica que hay entre los polos en disputa, y es ahí un gran reto que tiene la prensa, ¿no? De ayudarnos a dilucidar, a discernir, a discriminar en un sentido positivo la información que efectivamente, o la desinformación, o la información que no está verificada. Y lo más preocupante son las fuentes de desinformación pública. Las fuentes de las iniciativas, incluso de verificación desde el Estado, son un despropósito, como lo ha dicho la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lo voy a decir con todas sus letras, el quién en las mentiras, Infodemia, lástima que no estuvo Genaro, pero esas iniciativas pues generan lo que precisamente dicen atacar. Son un elemento de desinformación y de ataque a la prensa crítica. Por mencionar algunas, también hay desde fuentes de poder privadas, desde intereses económicos, ideológicos, religiosos. La desinformación tiene una serie de fuentes, pero tiene parte de la disputa política. La Federación Internacional de Periodistas, la FIP por sus siglas en inglés, enumera una serie de recomendaciones para una adecuada cobertura electoral. La primera y tal vez la más importante es que los comunicadores deben asegurarse de que la sociedad y los votantes tengan acceso a información veraz, rigurosa, imparcial e independiente, como lo comentó Marta, como lo comentaron nuestros compañeros, ahí les dejo la exactitud, que es lo que han venido comentando mis compañeros periodistas. La exactitud en la información es una prioridad en las coberturas sociales, como lo decía Marta, es importantísimo. Hay cientos de ejemplos en donde se difunden noticias falsas y muchos portales, muchos periódicos, incluso en sus páginas de internet los replican de inmediato por ganar la información. En este momento no es lo más importante tal vez ganar la información, sino que lo que difundamos sea lo más preciso y lo más exacto. Entonces, la exactitud de la información es una de las prioridades en las coberturas electorales. Antes de publicar o dar a conocer los acontecimientos, es necesario, insisto, verificar los datos con fuentes confiables. La información en las redes sociales puede ser engañosa o tener un sesgo a favor de algún candidato o partido político. La polarización en este momento es importantísima. Yo creo que históricamente, en la historia contemporánea, en los últimos años no se había visto tal polarización y descalificaciones de unos grupos o de otro grupo. Entonces es importante en este proceso, en esta cobertura de ética periodística, mantener un tono adecuado en el manejo de la información. Las palabras y el lenguaje son importantes en cualquiera de nuestros mensajes o de lo que queremos transmitir, más aún en las coberturas electorales. Hay que evitar tonos agraviosos, despectivos
exagerados, incendiarios, que es lo que vemos en todo momento ahora en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en X, ¿no? Que puedan distorsionar el mensaje e inducir a reacciones en los electores, que no necesariamente la información tiene ese sentido, sino que se le está dando un sentido que no necesariamente es el correcto. Debemos de tener también un equilibrio en la información. Es necesario mantener una cobertura con ética, pero también equilibrada. Esto es tratar de dar el mismo espacio a todos los candidatos sin ningún distingo, no porque seamos unos medios a favor o en contra vamos a omitir la información del candidato que no nos gusta o que no nos cae bien o que no queremos. Es importante ser equilibrados en lo que transmitimos y en lo que informamos. Hay que ser objetivos, imparciales y por supuesto neutrales. En ese contexto, bueno, me parece una de las premisas que, por la que nos convocaron es hablar de ética y de objetividad en la cobertura electoral. Bueno, de entrada me parece que sería pues, bueno empezar a dejar de lado el término de objetividad. No hay nada objetivo. Sin embargo, no se trata solamente de decir que no podemos ser objetivos, sino que me parece que la ruta ideal sería empezar a sustituir la objetividad por un periodismo, la idea de ser que nosotros hacemos un periodismo honesto, justo, equilibrado, de calidad, ¿no? En contraposición, siempre tendremos alguna visión ideológica, visión del mundo, y es estar ahí, y obviamente cada uno de nosotros tiene una forma de ver, tiene una afinidad, piensa, tiene una posición determinada con respecto a lo que pasa en el país, con respecto a lo que pasa con quienes tienen el poder o con los empresarios, con los grupos de interés. Pero bueno, pues es estar ahí siempre, y creo que lo fundamental es empezar a hablar de un periodismo honesto, equilibrado y justo y que ponga en el centro de las preocupaciones este objetivo inherente, que es ayudar a la ciudadanía a que entienda qué está pasando con el mundo y tratar de que tengan pues elementos que les permitan hacerse una idea, y algo que a mí me parece muy importante, que tengan información que les permita participar en el debate público, que el debate público no se reduzca, y ese yo creo que es uno de los grandes riesgos de la cobertura de las próximas elecciones, que se reduzca y que se centre en un número muy reducido de actores. Cuando hablamos de cobertura electoral, en realidad lo que se habla es de una cobertura política centrada en candidatos, en partidos e instituciones. A eso se le domina la cobertura electoral. Los ciudadanos jamás entran en esa ecuación. Los ciudadanos participan, cuando llegan a hacerlo, simplemente como espectadores pasivos de una disputa por el poder en la cual somos ajenos, y nos hacen sentir que nuestra única obligación es ser pasivos y recibir a través de medios y redes sociales pues la información que ellos consideran que es importante. Dejemos de pensar en los políticos, pensemos en la gente, ¿no? Traslademos el foco de la atención de nuestra cobertura periodística, y en lugar de estar siguiendo prácticamente como a sol y sombra a los candidatos, vayamos con la gente, hagamos que la agenda la pongan los ciudadanos y no los políticos. Los políticos nos van a decir, cualquier candidata o candidato nos van a decir pues discursos, promesas, inquietudes que pues nos gustarían escuchar a cualquier ciudadano común y corriente. Sin embargo, las voces de los ciudadanos, de la gente común y corriente, jamás se escuchan. Entonces yo diría, hagamos que la cobertura se desplace, pongamos un alto y no dejemos, por supuesto, de cubrir a los candidatos y a los partidos y a las instituciones. Me parece que es esencial, pero no pongamos todo el foco en ellos, porque lo único que estamos haciendo es abriendo esta brecha de por sí de credibilidad que hay entre ciudadanía y medios. Y en todo caso, empecemos a preguntarles. Hace muchos años, en las elecciones de 2006, en ese entonces yo dirigía una revista que acababa de nacer, que es la revista MX, ya no existe.
pero hicimos un propósito deliberado de que las portadas de la revista fueran ocupadas por ciudadanos. Y la gran mayoría de las páginas estaban ocupadas por ciudadanos comunes y corrientes, contadores, artistas, trabajadores de la construcción, gente que se dedica al comercio ambulante, estudiantes, contadores, científicos, académicos. Y lo que logramos tener era un gran fresco de voces que nos hablaban de ciudadanos sumamente preocupados por el país, sumamente preocupados por la pobreza, sumamente preocupados por la desigualdad, por la falta de un futuro, por la falta de oportunidades, por la precariedad con la que estamos viviendo, pues una gran parte de la sociedad. Y ese discurso y esas palabras no llegaban, en otros medios no llegaban a que los escucharan otros ciudadanos. Y a mí me parece que hacer que los ciudadanos ocupen los espacios informativos, no como una especie de compensación y de reparto de cuotas. Bueno, yo voy a llevar una nota de cada 25 notas, va a haber un ciudadano que diga algo. Eso me parece que incluso es un poco una burla. Más bien pensemos en cómo deberíamos de ser un puente para que los ciudadanos nos escuchemos a ciudadanos, ayudemos a identificar nuestras preocupaciones comunes, que yo creo que son muy claras: la inseguridad, la falta de una perspectiva clara hacia el futuro, pues generaciones que saben que, por ejemplo, dentro de 30 años no van a tener recursos para jubilarse porque no hay empleo fijo, porque la precariedad hace que todo el mundo trabaje por honorarios, que no haya una seguridad, que no haya, en fin, una serie de perspectivas. Y esos son los temas que verdaderamente van a estar en juego de aquí a 20 años. Lamentablemente los niveles de participación electorales son muy bajos y en mucho creo que eso se debe al enfado que tiene la gente de leer noticias falsas o de leer noticias que no son acordes a la realidad, pero también hay que decirlo, la sociedad no buscamos, como bien lo decía Marta, la sociedad tiene que estar precisamente pues atenta, dudosa de todo lo que se publica y entonces acudir a fuentes de información fidedignas. ¿Para qué? Para tener obviamente un razonamiento, un conocimiento sobre la plataforma electoral, sobre la candidata, sobre el candidato y poder emitir un voto razonado que va a transformar e impactar su vida en los siguientes 3 o 6 años o hasta más. Pero precisamente también aquí es donde yo digo que tenemos que lograr como sociedad y como instituciones públicas, y por eso ya es la parte donde nos toca a nosotros como órganos garantes, pues que la desinformación exista y en consecuencia hacer un llamado para que exista obviamente para que la sociedad acuda a las fuentes de información fidedignas. Creo que también ahí, como decía Nacho, tenemos que voltear la ecuación y ver no solamente a los políticos, perseguirlos todos los días ustedes como periodistas y nosotros estar basados en nuestra calidad pues obviamente de vigilancia en la información que se publican por parte de los sujetos obligados en las plataformas electorales, sino transformar la información para el electorado. ¿Qué es lo que necesita el electorado? Tenemos que escucharlo. Y ahí es donde nosotros como organismos garantes tenemos que jugar un papel vital importante e incentivar, a los organismos a que publiquen transparencia proactiva. Cuando la verdad las instituciones publican información adicional a la que están obligados por ley, pero la publican con un sesgo o con ánimo de construir conocimiento público útil, realmente la transparencia proactiva encuentra su papel transformador para una sociedad, para que pueda tomar mejores decisiones. La transparencia proactiva, yo siempre lo he dicho, es la nueva frontera de la transparencia. ¿Por qué? Porque la gente también está cansada de leer muchísima información y al leer muchísima información, pues obviamente no logra pues obviamente diseminar o decir cuál es esta información falsa, cuál es la información que obviamente obra en datos verdaderos. Entonces, si eso la información, le agregamos que existe el mar de información que los sujetos obligados cumplen de manera activa, creo que es el gran reto que tenemos los organismos garantes de apostarle a que las instituciones públicas publiquen, valga la redundancia, información proactiva, que le apuesten a la generación de información proactiva con conocimiento público útil, pero que también esa información que sea socialmente útil logre transformar a la sociedad a quien finalmente nos debemos. Yo estoy seguro que la transparencia proactiva puede jugar un papel que sea precisamente un detonador
o más bien un elemento que tenga por efecto, obviamente, que la información pues, o la desinformación, como se decía, o la información falsa, pues obviamente sea cada vez menor y apostarle precisamente a la transparencia proactiva. Miren, el próximo año, la mitad de la población del mundo vive en países que van a tener un proceso electoral. Nuestro proceso electoral va a coincidir con el de Estados Unidos. Entonces, es altamente probable, para no concluir, es altamente probable que tengamos muchos factores externos metiendo ruido en la elección. Esa es una cosa, ¿no? Por el otro lado, regular o no regular las redes sociales, pues yo la verdad es que estoy en contra, porque es el primer espacio abierto que la sociedad ha tenido. Los medios de información, los que tenemos, vamos a decir, más de 5 años en esto, pasamos de trabajar en medios donde nosotros teníamos la voz, nosotros decidíamos la agenda y nosotros suponíamos que era lo importante. Cuando las redes sociales se abrieron, pues nos dimos cuenta que no, que en realidad la gente quería saber otras cosas más, lo que muy bien decía Nacho, hay que hablarle a la gente, hay que retomar las preocupaciones de la gente en zonas que cada 6 años cíclicamente se sienten esperanzadas con promesas de campaña y desilusionadas hacia el fin del sexenio. Y ver qué es lo que pasó y lo que no pasó. Yo sí quisiera insistir, eso requiere tiempo, investigación, recurso y profesionalización de la gente que está dentro de los medios de comunicación.